nuestra clase. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy con el tema de Biblia 2. Como ustedes saben, es el tema que nos trae a colación, ¿verdad? El día de hoy, el inicio de lo que es el Nuevo Testamento. Ustedes saben, Biblia 2 es el Nuevo Testamento, eh, y por lo tanto vamos a introducirnos en lo que es la Biblia, de los evangelios. O sea, vamos a introducirnos en los evangelios, la vida de Jesús. Eh, es un tema muy interesante, porque recuérdense que el Antiguo Testamento es una teología un poco más, ¿cómo diríamos?, arcaica. Es una teología de un Dios que no se ha revelado 100% como es Él, sino que se nos ha revelado solamente parte del conocimiento de Dios, y por lo tanto, por eso es que encontramos algunas cosas en el Antiguo Testamento, perdón, que podrían hacernos pensar a nosotros eh, que fuese claramente una revelación de Dios. Como por ejemplo en muchos de los episodios que vemos a veces más de guerra, como si Dios fuese un Dios guerrero. Y recuérdense que todo lo que vimos en el Antiguo Testamento es la visión de un Dios que no se está revelando 100%, que se está revelando a través de los escritos de seres humanos como nosotros, que tienen una inspiración, obviamente, pero seres humanos como nosotros, que de alguna manera u otra tienen sus ideas, tienen sus formas de pensar, sus formas de concebir también la, em, la imagen de Dios. Pero no podemos pensar que es una imagen de Dios 100%, como ya la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento sí encontramos una revelación de Dios al 100%? Porque es Jesús el que viene a revelarnos la imagen de Dios, y Él es Dios. Él es Dios. Vamos nosotros entonces a tomar como punto de partida, vamos a tomar lo que es el Evangelio de San Juan. Recuérdense que nosotros tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales 3 de ellos son sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir que son evangelios sinópticos? Quiere decir que nos hacen una sinopsis de la vida de Jesús. Una sinopsis quiere decir un resumen. O sea, nos van a resumir la vida de Jesús, pero no nos van a dar más nada que el puro resumen de la vida de Jesús. O sea, la sinopsis. Cuando vamos a ver una película, nos dan la sinopsis, quiere decir de qué se trata, un resumen de la película. Eso es lo que hacen los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de San Juan es muy diferente, porque es un evangelio mucho más profundo, ¿ok? Nos va a hablar específicamente de la teología de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y nos lo va a dar no de un modo sinóptico. No nos va a decir Jesús se levantó, como nos dicen los evangelios sinópticos, y dijo esto y tal, sino que nos va a hablar más con un lenguaje profundo. Por eso podríamos llamar el evangelio de San Juan un evangelio teológico, porque nos da una teología de Jesús. Entonces, a mí me gusta tomar el Evangelio de San Juan, porque es un evangelio teológico, es un evangelio profundo, tiene todo de la vida de Jesús. Tal vez omite las partes sinópticas, encuentros y tal, no nos da mucho sobre eso,
pero nos da una teología muy profunda. Entonces, si pudiéramos tomar para estudiar teología de Jesús, tendríamos que tomar el Evangelio según San Juan para ir más en profundidad. Entonces, de los 4 evangelios, vamos a elegir el de San Juan para identificar cuáles son aquellos aspectos de la vida de Jesús más importantes y qué sentido tiene cada uno de esos episodios, cada una de esas palabras de Jesús. Y por eso vamos a tomarlo. Aunque yo sé que es un poquito profundo, pero nos va a ayudar también a hacer un diálogo teológico bastante profundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Juan y vamos a irnos al prólogo, ¿ok? Vamos a irnos al prólogo de San Juan. Entonces, busquen en sus Biblias. Yo sé que cada una de las Biblias, incluso la Biblia de Jerusalén, no todas, las ediciones son iguales, pero nos dicen lo mismo, solamente que cambia es la forma de traducir el texto bíblico, que algunos, ¿verdad?, lo dicen de una manera y otros utilizan otro tipo de lenguaje, pero al final es el mismo mensaje. Vámonos entonces a el Evangelio según San Juan, el prólogo, que sería el capítulo número 1. Y vamos a detenernos aquí porque yo quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos reflexionar en profundidad, pero reflexionar en profundidad. Vamos a hablar de la preexistencia de Jesús. Vamos a hablar de la preexistencia de Jesús. Jesús, según ustedes, según el pensamiento teológico de ustedes, según ese pensamiento, Jesús existe desde su nacimiento, desde su concepción en el vientre de su madre, o ya Jesús existía desde antes. ¿Desde cuándo empieza a existir Jesús? Me gustaría que ustedes intervinieran. No sé si tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos. Si no, yo les voy a dar la opción ahora, pero sí me gustaría escuchar sus opiniones. Sí, tienen la opción de reactivar los micrófonos. Tengan cuidado cuando abran su micrófono. Si hay algún hermano hablando, entonces no abran micrófono a la vez todos, sino uno a uno y recuérdense los sonidos para que no se nos cuele cualquier tipo de interferencia, sonido que nos vaya a interrumpir la reflexión de algo. Sí, padre. Sí, adelante. Soy Carlos Eguizábal. Sí, Carlos. Sí, estaba hablando sobre la existencia de Jesús, ¿verdad? Ok, entonces si leemos el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, pues entonces quiere decir que en San Juan 1:1 nos está diciendo de que Jesús, como es Dios, entonces es el principio, ¿no? Como el alfa. ¿Es así? Ok, no, vamos a ir escuchando las ideas. Entonces, para ti Jesús existe como alfa desde el principio. Sí, era No, Dios. no existe desde que nació, desde que se concibió en el vientre de su madre. Ya con el nombre de Jesús, eh, allí donde comienza ya Jesús, porque ya es del vientre de la Madre María. Pero como el Espíritu de Dios, es como lo dice San Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nos da a entender que Dios es Jesús y Jesús estaba con Dios en el Espíritu, ¿verdad? Muy bien, muy Y bien. ya después sale que es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Ok. Muy bien. Vamos a escuchar ahora otra reflexión. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Considerando, Padre, que Jesús es mismo Dios siendo hombre y es un elemento, por decirlo así, del
de la Santísima Trinidad, en una de las clases del Antiguo Testamento, donde hablábamos de Abraham, que se le manifestó la Santísima Trinidad a través de los tres personajes que eran como ángeles, ¿no? Si mal no recuerdo, que le fueron a decir de la promesa de Dios para su descendencia, incluyendo que Sara iba a concebir aún estando en edad adulta. Entonces, desde ahí, para mí, considerando eso como Santísima Trinidad, Jesús ha estado desde el principio, desde siempre, porque es Dios hecho hombre. Muy bien, muy bien. Buena reflexión la tuya. ¿Alguien más? Están haciendo reflexiones bien profundas, bien teológicas. Vamos, voy a hacerle otra pregunta. Voy a hacer una pregunta un poquito más fuerte, más profunda que esta. A ver, piensen, Dios Padre, que existe desde siempre, el preexistente, el número uno, ¿en qué momento, a ver cómo digamos, en qué momento empieza a existir el Padre y en qué momento empieza a existir el Hijo y el Espíritu Santo? O sea, según el pensamiento, ¿verdad? De ustedes, según qué piensan, qué idea ustedes tienen sobre la existencia del Padre, la existencia del Hijo y la existencia del Espíritu Santo. Sobre todo la del Hijo, ¿verdad? Que no estamos estudiando tanto neumatología, sino más bien el Evangelio. Pero bueno, también conlleva lo mismo porque estamos hablando de Trinidad. ¿En qué momento existe el Padre? ¿En qué momento existe el Hijo? ¿Y de qué momento el Padre hace esto de dar la existencia al Hijo y al Espíritu Santo? Bueno, piensen bien, vamos a hacer una reflexión profunda. Alguien que quiera intervenir. Nos cerraron los micrófonos. Cerraron los micrófonos. A ver, no, ya, ahora sí están abiertos. Ya estamos. Alguien que quiera intervenir. ¿Nos podría hacer un poquito más la pregunta, padre? Sí, es que quiero que sea capciosa un poquito la pregunta. Mire, ¿desde qué momento empieza a existir el Padre y desde qué momento empieza a existir el Hijo? O sea, el Padre, digamos que es preexistente, ¿verdad? Desde el inicio crea todo. ¿Desde qué momento Él le da la existencia o el ser a Jesús? Ya ustedes dicen que no es en la concepción, en el vientre de María, sino que ya es desde antes. Pero ¿cuándo es este antes? ¿Cuándo el Padre le da la existencia al Hijo? ¿Y de qué modo el Padre le comunica el ser al Hijo, o sea, la existencia, el ser, el existir? Y al Espíritu Santo, obviamente. Según yo... creación. En la creación, dices tú. Muy buena reflexión. Según yo creo que haber sido cuando Dios le dio a conocer al profeta que lo anunciara que iba a nacer de una mujer. Y en ese momento le da la existencia al Hijo. En ese momento ya estaba él predestinado a darle la existencia al Hijo. Padre, yo estoy de acuerdo con el hermanito que acaba de hablar. Pienso que las tres personas han existido desde siempre, porque pues Dios ha existido desde siempre. Y sabemos que la Santísima Trinidad, si bien es cierto, son tres personas distintas, pero un mismo Dios verdadero.
han existido desde siempre, mas sin embargo, la proclamación o el anuncio de la llegada de, por ejemplo, Jesús, que es el verbo hecho carne, lo dice la palabra también, y luego ya cuando está Jesús y cuando asciende a los cielos, nos dice que nos va a llegar el Paráclito, el Espíritu Santo. Entonces ya manifiesta esa tercera persona, por decirlo así, aunque usted ya había explicado anteriormente que no hay un orden en cuanto a jerarquía, que no es primero el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, sino que todos tienen la misma relevancia e importancia. Entonces, pienso que la existencia es desde siempre, pero ya la proclamación o el anuncio ya está detallada específicamente en la Biblia a través de los profetas, en el Antiguo Testamento anunciando la llegada de Jesús y luego el mismo Jesús anunciando la venida del Espíritu Santo. Y entonces, una pregunta, ¿quién creó a Jesús? Buenas Dios. tardes. ¿Sí? Yo creo que esa pregunta es como hacerse la pregunta a uno mismo de quién creó a Dios, pienso yo. ¿Y fue el Padre el que creó a Jesús? Pues era él mismo. Buenas el mismo tardes, Padre padre. Jesús. Le estoy haciendo preguntas para que reflexionen, porque... Yo quiero participar. A ver, adelante. ¿Cómo se llama usted? Que no la veo Yo aquí. me llamo Lucila Ah, Ramírez. adelante, Lucila. Yo estoy segura que en el libro del Génesis dice que el Espíritu de Dios aleteaba. Desde ahí inicia Dios y el Espíritu de Dios. Y dijo, después dice adelante, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Recordemos que la luz en la tierra es Jesús. Y para mí ahí está la Santísima Trinidad desde un principio. Pero según tú, es en la creación del mundo donde Dios crea a la Santísima Trinidad. Desde la creación del mundo ya está Dios en espíritu, en Jesús y siendo Dios. Yo creo eso porque ¿Y quién dice creó a aleteado. Jesús? ¿Quién creó a Jesús? Pues bueno, ya existía desde que dijo Dios que hubiera luz y separó las tinieblas de la luz, porque Dios es luz aquí en la tierra, es lo que hace. Claro que después se nos presenta como hombre, ya siendo Jesús en el vientre de la Virgen María. Entonces Dios Padre crea a Jesús. Bueno, ya es Dios, pero nos los presenta a nosotros como hombre, para que nosotros viéramos, pues que sí es difícil en la vida enfrentar las tinieblas y la oscuridad, pero no imposible. Muy buena tu reflexión. ¿Quiere escuchar a alguien más? Buenas noches, Padre. Para mí, Jesucristo existía ya desde el principio, porque según dice la palabra de San Juan, en el principio existía la palabra. La palabra es Jesucristo. Entonces ya existía desde el principio. Y según tengo entendido, según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es que Dios crea, o sea, Jesús procede de Dios. Y el Espíritu Santo procede de Jesús y de Dios. Ahí donde yo quiero que ustedes lleguen. Yo igual, padre, al igual que mis hermanos, considero que Jesús no fue creado. Porque no podríamos decir Dios creó a Jesús, no. Como decía la hermanita, Jesús procede de Dios, pero Dios no creó a Jesús. Eso considero. Bien. Ahí, quedémonos ahí. Muy bien. Jesús no fue creado. Ya tenemos esa premisa, o sea, ya vamos bien orientados. Entonces, ¿cómo es que procede Jesús de Dios? ¿Cómo se llama ese proceder? ¿De qué manera Jesús procede de Dios?
No es creación, ya estamos claros que no es creación. Yo digo que cuando fue engendrado por obra del Espíritu Santo, que en sí, pues, Engendrado. es Pero eso es simple. posterior. Pero eso es posterior porque dijimos que ese engendrado en el seno de la Virgen María fue en el momento del año cero, cuando Jesús es concebido, engendrado en el seno de la Virgen María y nace como hombre con el nombre de Jesús. Pero como segunda persona de la Santísima Trinidad, sin el nombre de Jesús todavía, obviamente, porque no tenía todavía nombre, sino que era la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya ustedes dijeron, ¿verdad? Como ciertamente es que existe desde siempre y para siempre, y que no ha sido creado. Entonces, ¿cómo procede? Aquí es donde está el punto teológico de una reflexión muy profunda, de poder entender cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad procede de Dios, del Padre. ¿Cómo decimos en el credo? Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo No, recibe ese una es el misma Espíritu vida. Santo. Ese es el Espíritu Santo. De Jesús, del Hijo, ¿qué decimos? Piensen bien, reflexionen profundamente. ¿Qué decimos en el credo? Que fue concebido por el Espíritu Santo. Antes. Creo en Jesucristo, su único hijo. Nacido del Padre antes de todos los siglos. No, es donde dice que fue creado de la misma naturaleza del Padre. No creado. Acuérdense que no ha sido creado. No ha sido creado. No dice creado porque no ha sido creado. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son. Ana, ¿ven cómo le pongo para hablar? No puedo. Ya, ¿se está escuchando? ¿Cómo dice? Creo en Dios Padre. No. De Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Que procede del Padre, de la misma naturaleza del Padre. O sea, No, el credo no dice eso. No sé por dónde estás leyendo el credo. No dice de la misma naturaleza que el Padre, pero dice ¿qué cosa? Dice una palabrita importante. Creo en Lo un visible solo e Señor invisible. Jesucristo, Hijo único de Dios. fue engendrado, no creado. Eso, ahí. Nacido antes de todos los siglos. Ahí, esa palabrita que dijo la hermana. Engendrado. Es engendrado. Engendrado, no creado. Y este es el punto importante que nosotros debemos tener en cuenta para poder reflexionar sobre Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es Dios, obviamente, y es la palabra de Dios. ¿Y de qué manera viene a la existencia Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad? Por generación se llama ese proceso que se llama generación, es engendrado. Fíjense que Jesús no es creado, Jesús ya ha sido creado anteriormente. Pero hay una manera que se llama la generación, como cuando alguien genera una idea. Es de la misma manera, así nos dice la teología, que procede Jesús del Padre, ¿ok? Pero procede de una manera que se llama generación. La del Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo es procesión, porque procede del Padre y del Hijo. Sin embargo, el Hijo es, como habíamos dicho, ¿verdad? Engendrado, no creado. Entonces, si nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿quién creó a Jesús? Nadie, porque no ha sido creado. ¿Ok? Ese es el punto número 1. Entonces, ya, esa es la respuesta. Padre, nadie ha creado a Jesús, porque Jesús existe de siempre para siempre. Entonces, ¿cómo Jesús procede del Padre? ¿De qué manera viene a la existencia? Por generación. Y generación es el acto de engendrar del Padre. Entonces, engendrado, no creado. Engendrado, ¿por qué? Porque el Padre engendra al Hijo.
¿De qué manera engendra el Hijo? Bueno, ahora sí viene la reflexión mucho más profunda. Imagínense un pensador, ¿ok? Imaginémonos un pensador, una persona que piensa. La manera que tiene el pensador de engendrar una idea, ¿ok? Él engendra una idea, pero no la crea, no está creando una idea, está engendrándola, está pensándola. La manera de pensar es la manera de traer a la existencia algo, ¿verdad? Y Jesús viene a la existencia precisamente por el acto que tiene el Padre de engendrarlo. Y lo engendra la misma, no lo engendra de manera como un árbol que engendra, no engendra como una madre, un hijo, algo así, no, engendra como el acto que yo les comentaba filosófico como la idea, ¿no? Como cuando un pensador genera una idea, de esa misma manera el Padre. Entonces, ¿cuándo es el momento en el cual el Padre engendra al Hijo? Desde siempre. Porque acuérdense que la Santísima Trinidad existe desde siempre y para siempre. Cada uno de ellos tiene una manera de existir, de proceder. O sea, el Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede. O sea, hay un acto que se llama procesión, procede del Padre y del Hijo. Pero cuando se da ese acto, ese clic, ese punto en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a la existencia, siempre. ¿Cuándo empieza a existir Dios? Dios no empieza a existir desde un momento determinado, Dios existe desde siempre. Entonces, claro, es difícil pensar porque nosotros los seres humanos siempre decimos, bueno, este libro empezó a existir cuando lo hicieron. ¿Quién hizo el libro? Bueno, el constructor o ¿cómo se llama? El editor que hizo el libro, etc. ¿Y quién hizo al editor? Bueno, sus padres. ¿Y quién hizo a sus padres? Los abuelos y tal. Y siempre buscamos un origen de las cosas. Pero si nosotros nos vamos atrás, como la ciencia que quiere investigar de dónde venimos, que del mono, y de dónde vinieron los monos de no sé quién, y de dónde vinieron no sé quién, y vamos para atrás, y la ciencia muchas veces dice, bueno, ¿de dónde empieza la vida humana? Pues en el agua, con unos primeros seres vivos que eran completamente antiguos, arcaicos. ¿Y de dónde proceden ellos? De unas sustancias químicas, carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Pero ¿y de dónde proceden esos primeros enlaces químicos que produjeron todo lo demás? Ahí es donde vamos a encontrar que hay una cadena larga, pero hay un punto de existencia del cual surge todo, y a eso nosotros le llamamos Dios, que es el creador universal de todo. Ahora, dentro de Dios, nosotros concebimos que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién creó a quién? ¿Quién fundó a quién? ¿Quién hizo a quién? Nada. Los tres vienen a la existencia simultáneamente. ¿Por qué? Porque no son creados. No existen desde un punto determinado. Si tú me dijeras, bueno, a ver, ¿desde qué punto inicial empieza Dios a existir? ¿Desde qué año? ¿Desde qué momento? Que Dios no tiene existencia, como diríamos, exacta en un tiempo determinado, porque acuérdense que en Dios no existe el tiempo. El tiempo pasa para nosotros porque somos materiales. Pero Dios es completamente espíritu y Dios existe desde siempre. No existe el tiempo en Dios. No podemos decir, en el año 4850 antes de Cristo empezó Dios a existir. No, Dios existe desde siempre. Ahora, Jesús como hombre, como Jesús, como Jesucristo, hombre, sí empieza a existir desde que fue concebido en el vientre de María. El ángel anuncia y ahí empieza a existir el Jesús hombre. Pero ya la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es más bien, digamos, el alma de Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, existe desde siempre. ¿Cuándo el Padre lo crea? No, el Padre nunca lo crea.
porque Él no es creado. Él ha sido engendrado. ¿Cuándo lo engendró? Desde siempre y para siempre. No existe tiempo en Dios y por lo tanto no podemos decir, ah, el Padre fue el primero y luego Él engendró, porque no existe el tiempo. Yo sé que es difícil pensarlo, pero métanse en la cabeza de que estamos hablando de categorías espirituales, no materiales. No podemos decir, ah, el Padre empezó ahora aquí en X y en Y engendró al Hijo. No, Él engendra al Hijo, pero lo engendra desde el mismo momento en el cual Él ya existe desde siempre y para siempre. Es como un acto que no tiene tiempo, no tiene inicio y obviamente no tiene fin porque Dios es eterno. Y en la misma creación de Dios ya se da la generación del Hijo, que no es creación obviamente, pero lo que les quiero decir, en el mismo momento del punto de la existencia de Dios, que es desde siempre, ya se da desde ese momento la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. Le digo procesión porque le llamamos procesión porque procede del Padre y el Hijo. Es un acto que se llama procesión porque obviamente Él viene a la existencia junto con el Padre y junto con el Hijo. O sea, las tres personas que conforman a Dios, que es un solo Dios, que existe desde siempre, uno solito. O sea, no podemos decir Dios Padre hasta aquí, Dios Padre, Dios Hijo hasta acá. No, no, es un solo Dios, ¿ok? Que le llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo porque son tres personas diferentes, pero con una misma esencia, una misma naturaleza, ¿ok? Una misma esencia, una misma naturaleza en Dios. Entonces, cuando, si yo les pregunto, les hacía esa pregunta capciosa para que ustedes reflexionaran, ¿cuándo empieza a existir Jesús? No tiene inicio, siempre existió, desde siempre y para siempre. Cuando el Padre lo engendró, no tiene tiempo de haberlo engendrado, o sea, su generación del Padre o ese proceso de engendrarlo es desde siempre, o sea, desde siempre es así, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso porque es muy importante a la hora de nosotros reflexionar sobre la Santísima Trinidad y darnos cuenta, primero, la dignidad que tienen cada uno, que es la misma. Segundo, entender que la naturaleza y la esencia, o sea, la creación, la existencia, en este caso, es la misma, porque como Dios no ha sido creado, Dios existe desde siempre y para siempre. Él es el primer punto de la cadena de la cual empieza toda la existencia. Obviamente, como Dios existe desde siempre y para siempre, Él mismo a la hora de crear, Él hace un acto creativo donde van surgiendo después los seres. Pero Él, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el inicio, como espíritus, porque obviamente Jesús como carne, como ser humano empieza a existir. Ustedes saben, ¿verdad? En la concepción en el vientre de su madre, cuando actúa el Espíritu Santo, actúa el Padre y Él, ¿verdad? Como hijo que llega a concebirse en el vientre de María. Pero ya desde antes, desde siempre y para siempre, existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que ustedes reflexionen sobre esto porque yo sé que es un punto muy, hasta cierto punto, difícil. Recuérdense que hay otras religiones como los pentecostales, los testigos de Jehová, que no creen de la misma manera que nosotros en la Santísima Trinidad. Y por eso es muy importante nosotros estar claro de esto. Porque fíjense que si Dios hubiese creado a Jesús, o hubiese tenido Jesús un punto de creación, o sea, un punto de existencia, que haya existido como en este puntito, como que Dios Padre hasta acá, y en este momento ya engendra al Hijo y empieza a existir, entonces ya no sería Dios. Ya no sería Dios. Ya sería, como a veces los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, sino que es simplemente el Hijo de Dios, un hombre, etcétera. Más o menos parecido a Mahoma, ¿verdad? Recuerden que Mahoma para los islámicos es como el profeta de Dios, pero no es Dios, no es Alá. Para los islámicos, para los musulmanes, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. O sea, es un ser humano, igual que cualquier otro, pero es el profeta de Alá. Para nosotros los cristianos no es así,
Por eso es que los testigos de Jehová y los pentecostales no se llaman cristianos. Y no tienen el nombre de cristianos por esa misma razón, por el hecho de que ellos no tienen la misma doctrina de la Santísima Trinidad que tenemos todos los otros cristianos, ¿verdad? Los católicos y los demás cristianos. Nosotros creemos en Jesús, que existe desde siempre y para siempre. Nadie lo crea. Es engendrado, no creado. Y es engendrado en el mismísimo momento en el cual el Padre toma su existencia, que es desde siempre. O sea, no tiene inicio. Y por lo tanto no tiene fin. ¿Verdad? Como algunos de ustedes llaman el alfa y el omega. Entonces, no tiene inicio, no tiene fin, no tiene un punto determinado histórico de tiempo donde él ha sido engendrado por el Padre, porque es de siempre. Desde siempre, la segunda persona de la Santísima Trinidad forma parte de Dios igual el Espíritu Santo, desde siempre. No piensen con categorías como los testigos de Jehová, que Jesús simplemente es el Hijo de Dios, que ha sido concebido en el vientre de María como Jesús, pero no es Dios. Para ellos no es Dios. ¿Ok? Para nosotros, los católicos, sí es Dios, y como es Dios, nadie lo ha creado y no existe desde un cierto punto, sino que existe desde siempre y para siempre. Yo sé que es un poquito difícil, ¿verdad? Poder entenderlo, porque nosotros con categorías humanas siempre pensamos como que, pero la mamá crea al hijo, el hijo al otro, y el otro, y el otro, y entonces tenemos como categorías como que quién lo engendró, de qué manera fue engendrado. Entonces parecería como una madre que engendra al hijo, la madre está anterior al hijo, pero aquí no, aquí es como el juego del huevo y la gallina, como que quién estuvo primero, el huevo y la gallina, no. Aquí se trata específicamente de poder comprender cuál es la naturaleza de Jesús. Y si su naturaleza es divina, no tiene un inicio. Y como no tiene tampoco un fin, existe desde siempre. O sea, su espíritu es dentro del espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe desde siempre y para siempre. Que llamamos engendrado porque obviamente el Padre genera al Hijo en el mismo acto desde el momento en el cual tiene su existencia, que es desde siempre, igual también el Espíritu Santo que procede del Padre. Y esa procesión del Padre y el Hijo existe desde siempre, desde todos los siglos. ¿Ok? No tiene un inicio, sino que ya desde siempre el Espíritu de Dios era Dios, uno solo. ¿Ok? Acuérdense que es uno solo. Lo que le llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son personas diferentes. Cuando decimos persona, el griego utiliza un nombre que se llama, que es el prosopón, que quiere decir que es una individualidad, que es una individualidad, pero que no existe por sí misma. En este caso, Jesús no puede existir fuera de Dios, como el Espíritu Santo tampoco podría existir fuera de Dios. O sea, no podemos concebir al Espíritu Santo completamente apartado de Dios o a Jesús completamente apartado. No, los tres actúan juntos. De hecho, Jesús lo demuestra muchas veces, el constante apego al Padre y al Espíritu Santo, porque es el mismo Dios, es un solo Dios. Una vez alguien preguntaba teológicamente, cuando muere Jesús en la cruz, ¿muere el Jesús humano o muere Dios? Entonces siempre uno piensa como que Dios no puede morir, obviamente, porque Dios es eterno, no tiene muerte, no tiene fin. Pero si pensamos que muere Jesús como hombre, entonces no hay redención, porque para que haya redención tiene que morir Dios, ¿verdad? Si muere un hombre cualquiera, pues no hay redención. Y aquí hay una reflexión muy profunda que me gustaría compartirles a ustedes. En Jesús está la totalidad de la divinidad de Dios. Está Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y cuando Jesús muere en la cruz, Él es Dios y por lo tanto muere como hombre, obviamente, porque Dios no muere, Dios es eterno, pero a pesar de que muere como hombre, Dios es el que está en la cruz, es Dios, porque si no, de lo contrario, nosotros no tendríamos redención, porque para que nosotros tuviésemos redención, Dios mismo es el que tiene que inmolarse en la cruz. Por eso hay preguntas a veces muy absurdas que a la gente dice como que, ¿y por qué el Padre manda a Jesús a morir? Y como si el Padre fuera un sádico que dice, bueno, tú ahora te toca a ti morir y vete para allá y arréglatelo. No podemos pensar de esa manera, porque el Padre y el Hijo no están divididos. O sea, no es que el Padre mandó al Hijo y como que se lavó las manos y dijo, bueno, a ti te toca morir en la cruz y arréglatela. No, porque es el Padre también el que está allí. Acuérdense que es Dios. Y cuando nosotros concebimos a Dios, estamos concibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios que muere también en la cruz, que crea al mundo. Entonces, cuando está creando el mundo, no es el Padre solamente, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús muere en la cruz es el mismo Dios. No estamos hablando de un Padre lejano que dice al Hijo, pues ya arréglatela si muere tú en la cruz, que te toca a ti pasar por lo malo. No, es Dios el que está sufriendo allí. Y es Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en la cruz están padeciendo. Y por eso es que nosotros somos redimidos de nuestros pecados, porque en la cruz está la totalidad de Dios. Dios muriendo por nosotros. ¿Para qué? Para poder tener la redención, para poder tener el perdón de los pecados. Por eso es que es tan difícil entender la teología trinitaria, porque no es fácil. Nosotros los seres humanos a veces pensamos, Jesús por acá, el Padre por allá, el triangulito que a veces dibujamos y el Espíritu Santo, y no es así. Dios es uno solo en su misma esencia y naturaleza. Ahora, tres personas, obviamente, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se da la totalidad de Dios. Por lo tanto, todo lo que haga uno lo hacen todos. O sea, están todos en realidad allí. Por lo tanto, cuando Dios muere en la cruz, está cargando con nuestros pecados. No solamente el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Porque es un solo Dios, tiene una sola esencia y una sola naturaleza. ¿Ok? Bien, yo sé que es un poco difícil la teología trinitaria, pero quería decírselas antes de empezar a hablar de el prólogo de San Juan, que es una teología muy difícil, muy profunda. Para poder entenderla, tenemos que hacernos todas estas preguntas. ¿De dónde sale Dios? ¿Dónde nace Dios? ¿Quién engendra a quién? ¿Cuándo lo engendra? ¿De qué manera empieza la existencia de cada uno? Y yo creo que ya todos tenemos claro de que no existe un punto determinado de la existencia de Dios Hijo, porque Dios Hijo existe desde siempre, o sea, es la palabra que existe desde siempre, el Espíritu Santo también, y el proceder del Padre y del Hijo, y el Hijo ser engendrado por el Padre, existe desde siempre, desde el mismísimo momento en el cual Dios es Dios. ¿Cuándo? Siempre y en todo momento. ¿Ok? Yo sé que tendrán algunas preguntas, no sé si alguno quisiera intervenir o hacer alguna reflexión o alguna pregunta sobre esto. Se han quedado allí como reflexionando, ¿verdad? Qué difícil es la teología trinitaria, pero sí, es un poco compleja. Sé que es difícil. Fíjense que San Agustín estaba pensando en esto, y seguramente ustedes recuerdan la anécdota porque ya es muy común que la digamos. San Agustín estaba recorriendo la playa pensando en Ostia, precisamente, que era donde él estaba, donde murió precisamente su mamá y está enterrada. Y San Agustín pensaba
sobre cómo es este misterio de la Santísima Trinidad, cómo es que se da esto de tres personas, un solo Dios, cómo es que sale uno del otro, de qué manera. Y él reflexiona, piensa, y se encuentra un niño que está tomando agua del mar y echándola en un huequito que había hecho en la arena, ¿verdad? Recuérdense que a los niños siempre les gusta jugar con la arena y abren hoyos en la arena y empiezan a echar agua del mar allí. Y el niño, ¿verdad? Que está allí muy tranquilo, jugando en su arena, se encuentra con San Agustín. ¿Qué pasa? Y San Agustín le dice, ¿qué andas haciendo? Y el niño le dice, voy a echar el mar, o ese océano, aquí en este hoyo que yo abrí en la arena. San Agustín dice, no, pues es imposible, como todo ese inmenso mar va a caber aquí en este huequito tan pequeño. Y el niño le dice, más fácil es que todo ese océano quepa en este hoyito que yo he abierto, a que el misterio de la Santísima Trinidad pueda caber en tu cerebro, en tu mente, le dijo a San Agustín. Era un ángel, obviamente, que se le había aparecido a San Agustín. Para decirle que por más que él quisiera reflexionar la Santísima Trinidad, es un misterio muy grande que nosotros creemos por la fe, pero que no podemos interpretar 100% desde nuestra mente humana. Santo Tomás, que fue el que después de San Agustín es una reflexión muy linda también de la Santísima Trinidad. De hecho, él decía, el Padre es como el amante en el sentido del que ama, ¿no? El Hijo es el amado. O sea, el Padre ama, el Hijo es amado y el Espíritu Santo es el amor. O sea, como la relación entre los dos. Vean qué hermosa comparación, ¿verdad? Hace San Agustín. Dice, fíjense qué intensidad hay entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que el Espíritu del Padre ama tanto al Hijo, que ese amor con el que lo ama es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre los dos. El Padre ama, el Hijo es amado y el Espíritu Santo es el amor. Es para entenderlo, y de hecho es una reflexión también muy hermosa que hace San Agustín de la Santísima Trinidad, a pesar de que no llegó obviamente a comprenderla en 100%, llegó bastante lejos a poder entender cómo se puede dar, ¿verdad? Esa relación entre estos tres seres que a la vez son uno solo, ¿verdad? Una sola esencia, una sola naturaleza, una sola existencia, ¿verdad? Cuando decimos una existencia es una sola, o sea, cuando existe, desde el momento en el cual existen ya los tres, porque es una sola existencia. San Agustín reflexionó profundamente sobre la Santísima Trinidad, pero quien le da un poco más diríamos, de profundidad al estudio teológico es precisamente Santo Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino nos habla de, como les comentaba, de las relaciones entre las diferentes personas de la Santísima Trinidad. Él decía, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dos procesiones, o sea, el Padre que engendra al Hijo y el Espíritu Santo que procede del Padre y el Hijo, o sea, dos procesiones dentro al interno de la Santísima Trinidad. Pero se da todo tan interno que obviamente engloba una sola esencia, una sola naturaleza. Es un solo Dios. No podemos decir tres dioses, no podemos decir un transformer, ¿verdad? Como si Dios se transformara. Ahora se transforma en el Hijo, después en el Espíritu Santo. No, Dios no es un transformer, ¿ok? Ni tampoco son tres dioses. Es uno solo, es una sola esencia, una sola naturaleza, una sola existencia. Pero un misterio de tres personas
que existen desde siempre, desde antes de la creación del mundo, obviamente. Desde siempre, desde la eternidad. Acuérdense que Dios es eternidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero y qué cosa es la eternidad? Porque no la conocemos. La eternidad es, no hay tiempo. No hay tiempo. O sea, no es que pasan los segundos, las horas, los minutos. En la eternidad no pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente no existe la materialidad. La materia es la que tiene tiempo, porque pasan los minutos, las horas en la materia. Cuando es puro espíritu, el espíritu no concibe el tiempo, no existe el ahora y el después, el antes o el... No, existe el siempre. Siempre, es desde siempre y es para siempre, no tiene tiempo. Acuérdense que para Dios no pasa el tiempo, que Dios es una existencia ahí, siempre actual. No hay pasado, ni futuro, ni presente, solamente es la existencia suya. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando pasemos a la vida con el Padre. Cuando moramos, vamos a pasar a la eternidad. No vamos a concebir el tiempo. Hay personas que me dicen, padre, ¿y qué es lo que vamos a hacer luego ya? No, es que no vamos a hacer nada, vamos a vivir en espíritu y el espíritu no tiene tiempo, por lo tanto es un estado de, ¿cómo diríamos?, de gozo pleno, pero tan grande que como dice el mismo San Juan, ni el ojo vio ni el oído oyó. O sea, no sabemos lo que Dios nos tiene preparado, pero algo grande es, obviamente. Bueno, esa es la teología de la Santísima Trinidad. Vamos a escuchar, vamos a ver en el chat si hay algunas preguntas o algunas reflexiones. Padre Humberto. Sí. Hello. ¿Sí? Le hablo de Guatemala, le hablo a Luis Montenegro. Tengo una preguntita en relación al Espíritu Santo. No sé, me nació ahorita la inquietud de ver si tiene alguna relación el Espíritu Santo con el espíritu de cada persona cuando muere, ¿va? A ver, te voy a explicar. Es un poquito difícil también, pero bueno, te voy a explicar. Es muy buena tu pregunta porque es muy profunda. Mira, el Espíritu Santo y el Espíritu de nosotros, como también el Espíritu de los ángeles, etcétera, de los santos, no es el mismo Espíritu, obviamente, ¿no? Cuando nosotros le decimos el Espíritu Santo, de hecho lo ponemos con mayúscula para darnos cuenta de que es diferente, ¿ok? Ahora, es diferente en cuanto que el Espíritu Santo no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene tiempo, no tiene, como diríamos, inicio ni fin. Ahora, el alma del ser humano, que le llamamos también espíritu, cuando decimos nuestro espíritu, pero bueno, en realidad la mejor palabra para identificar nuestro espíritu es decirle el alma. ¿Okay? El alma del ser humano es no material y por lo tanto sí, se parece al espíritu porque son no materiales, pero no son la misma cosa, ni tampoco se van a confundir en el sentido de que se van a fusionar como si fueran dos puntos de agua que se juntan, no. El Espíritu Santo, que obviamente es no material, es un ser que existe desde siempre, puro completamente. El ser humano no, nunca va a llegar a ser puro, a pesar de que nos purifiquemos y lleguemos con Dios, nunca vamos a llegar a ser como dioses, obviamente. No, obviamente que no. Ajá. Gracias, padre. Pero fíjate que el espíritu de los ángeles, o sea, lo que es ¿cómo diríamos? El ser de los ángeles se asemeja al Espíritu Santo porque es no material, o sea, no es material, pero no es lo mismo, ¿ok? Y no podemos decir que son igual. A ver, que yo quisiera darles una comparación para que ustedes más o menos se den cuenta de qué es, pero es difícil poder tomar una analogía. Podríamos decir que son como metales, ¿verdad? Decimos,
Todos son metales, pero el oro no es la plata. Y la No plata, se pueden mezclar. exactamente, exactamente. Y no es lo mismo, aunque sean metales todos, ¿ok? Sí, somos no Entendí. materiales. Somos no materiales. Vamos a pasar al Padre como entes no materiales, pero no es lo mismo que el Espíritu Santo, porque Él es santo completamente. Él tiene una existencia diferente que es desde siempre y no muere. Sin embargo, nosotros, nuestra alma sí tiene un punto de inicio, inició en un momento y obviamente ya después, cuando pase al Padre, eh, va a pasar de una manera espiritual, ¿verdad? Pero diferente a la del Espíritu Santo. Exacto. Y nosotros creamos. Nuestro espíritu, nuestra alma sí ha sido creada. El Espíritu Santo no. Exactamente. Padre, Buena pregunta, muy profunda y muy reflexiva. padre, disculpe que le interrumpa. Me quedé con una inquietud que le explicaba ya al hermano Montenegro usted del alma y el espíritu. Estaba observando una cosa que en diferentes Biblias hablan del espíritu, pero hablan también del alma. Pero al alma como que le llaman ser, una persona, pero nunca la llaman el espíritu. Por eso aclárame esa cosa porque ahí me confundí todo. Sí, mira, hay una confusión en cuanto al alma y a lo que es el espíritu. En realidad, acuérdense que nuestra alma está creada por Dios y es ahí donde cuando Dios crea al hombre, que lo crea a su imagen y semejanza, la imagen, obviamente la semejanza que tenemos con Dios es precisamente el alma. ¿Ya? Pero imagen y semejanza no es la misma cosa, ¿eh? O sea, semejanza no es lo mismo, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos del alma, es esa parte espiritual nuestra, eh, creada a imagen y semejanza de Dios, que está en nuestro cuerpo, que vive en nuestro cuerpo, que experimenta la totalidad de la vida y que se presentará un día delante de Dios de una forma espiritual. Ahora, cuando nosotros decimos el espíritu nuestro del hombre, no podemos confundirnos en decir como si fuera una cosa diferente, como que el alma está aquí y el espíritu está acá de otra manera. No, el alma es la parte espiritual creada por Dios desde el inicio, junto también con ella todas nuestras vivencias psicológicas, espirituales, en el sentido de que si hemos cometido pecados, obviamente están allí, marcados en nuestra alma, y nuestra alma tiene una esencia espiritual, pero no es que exista un espíritu en el hombre como diferente al alma. Obviamente le llamamos alma para identificarla y diferenciarla de otros seres espirituales, como por ejemplo los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que Dios ha creado, que al ser seres espirituales no tienen materia, pero obviamente no son alma, no experimentan ¿verdad? Lo que experimentamos los seres humanos como sentimientos desde el punto de vista espiritual. Sí, estaba observando eso acerca de que en diferentes... Disculpa, que es que estaba silenciando, te silencié a ti, Carlos. Sí, ahora ya lo agarré. Sí, en diferentes Biblias menciona de que cuando Dios hizo al hombre, dice, le dio soplo de vida y este fue alma viviente. Y en otras dice, y este fue un ser viviente. En otras dice, este fue una persona. ¿Me entiendes? Entonces, ahí Claro. veo yo que el espíritu y el alma son cosas diferentes. Sí, a ver, son cosas diferentes, pero en realidad son traducciones que se hacen de la Biblia para decir la misma cosa. Pero a pesar de que sean diferentes, y es muy importante hacer la diferenciación y hablar muy claro de alma cuando hablamos de seres humanos, para diferenciarlo sobre todo de lo que es el Espíritu Santo, pero tienen
el alma tiene una naturaleza espiritual, obviamente. Es de naturaleza completamente espiritual. Entonces, si algunas Biblias utilizan el espíritu o el ser, se están refiriendo a la misma cosa. O sea, ese soplo de vida que da Dios, que es el alma, creada a imagen y semejanza de Dios, pero que podemos llamar espiritual porque tiene una naturaleza espiritual. El alma no es material, es espiritual. Pero no podríamos llamar como el espíritu para no confundirlo con el espíritu de Dios, que es diferente. Pero no es que el hombre tenga un espíritu, porque a veces ha habido esa confusión, como que, padre, ¿qué pasa? El alma por acá, el espíritu por acá, como si fueran dos cosas diferentes. No, es uno solo. Es un alma con una naturaleza espiritual. Entonces quiere decir que el soplo de vida que recibimos es el espíritu que Dios nos está dando, porque somos almas vivientes. Exacto, cuando Dios sopla sobre nosotros, acuérdense que cuando Dios nos crea, todos somos criaturas de Dios, eso lo sabemos, ¿verdad? Y cuando Dios nos crea, y nos crea obviamente en el vientre de nuestra madre, cuando empezamos a existir de esa manera, ese soplo de aliento que hace Dios, que es en el momento de la concepción, que ya nos da el alma, es espíritu. Y no podemos decir que es parte del Espíritu Santo porque tampoco podemos confundir como si fuera un pedazo de pan que da un pedazo. No, es una creación de Dios, ¿ok? Y Dios cuando crea, crea de la nada. Acuérdense que Dios cuando crea, crea completamente de la nada, ¿ok? El mundo lo creó de la nada, no existía nada en lo absoluto. Y Dios crea el mundo. Cuando crea también nuestra alma, lo hace como soplo de aliento espiritual semejante a Él, pero no es que Dios pone un pedacito de Espíritu Santo, no, porque no se trata de Espíritu Santo. Ahora, una naturaleza espiritual que Dios crea de la nada, soplando ese aliento de vida en nosotros, es la creación de nuestra alma. O sea, lo que Dios pone en nosotros a su imagen y semejanza es el alma. Bien, gracias, Padre. Muy bien, gracias a ustedes por sus preguntas. No sé si en el chat hay muchas cosas, pero tengo que ver si hay algunas que son preguntas. Bueno, hay algunas que son reflexiones ya antiguas de lo que habíamos dicho. Padre Jesús fue creado en el vientre de la madre. No, bueno, ya eso sí lo hablamos, ya eso lo habíamos. Padre, las iglesias orientales ortodoxas tienen la misma teología de la Trinidad. Sí, sí, es muy, muy, muy semejante a la nuestra. Solamente que hay una pequeña diferencia cuando, cuando hablamos de la procesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, creemos nosotros los católicos. Los ortodoxos dicen el Padre por el Hijo. O sea, es como que procede del Padre a través del Hijo. Per filium, dicen ellos. O sea, al utilizar en el credo, ellos no dicen en el credo, o sea, el credo es el mismo, ¿verdad? Pero cuando nosotros, los católicos, decimos procede del Padre y del Hijo, ellos dicen procede del Padre por el Hijo. Es una diferencia muy corta que produjo una discusión muy fuerte también desde el punto de vista teológico, por el cual las iglesias ortodoxas y la iglesia católica se cismaron, o sea, se hizo el cisma, se dividió la iglesia católica de la ortodoxa. Ellos creen, o sea, cuando el credo es el mismo, solamente la única diferencia es esa palabrita que nosotros decimos del Padre y del Hijo, y ellos dicen del Padre por el Hijo. ¿Okay? Pero tienen la misma teología sobre la Santísima Trinidad, prácticamente casi la misma, porque sea del Padre y el Hijo, que el Padre por el Hijo, pues, mediante el Hijo, o sea, a través del Hijo, no es que teológicamente, digamos, nos cambia no sé, una creencia muy grande, como por ejemplo con otras iglesias. Por eso es que las iglesias ortodoxas se mantienen con una comunión de fe muy grande con la iglesia católica, bastante fuerte. Los ángeles son seres inertes, los ángeles son seres espirituales. No podemos llamarles inerte porque el inerte es una materia que obviamente no tiene inercia, o sea, no pasa por la ley material de la inercia, pero sigue siendo materia, ¿no? Cuando hablamos de la materia inerte.
En el caso de los ángeles no son materiales, son espirituales, puro espíritu. Ahora, son un espíritu creado, no son un espíritu como Dios que existe desde siempre, no. Han sido creados como el espíritu de nosotros, del ser humano. Ahora, la diferencia del espíritu del ángel es que ese espíritu toma decisión una sola vez en su vida. No puede cambiar, no es como el ser humano. El ser humano puede convertirse, cae en el pecado, vuelve a arrepentirse y se confiesa y tal. No, el ángel una vez cuando toma su decisión ya no hay vuelta atrás. Ya Lucifer no puede decir, no, yo ahora me arrepiento de haber sido demonio y vuelvo de nuevo a ser un ángel bueno. No, ya Lucifer, desde el momento en el cual tomó la decisión de alejarse de Dios, ya esa decisión es para siempre. Y ustedes preguntarán, bueno, padre, ¿por qué? Es para siempre, no pueden arrepentirse. No, porque no son materia. Acuérdense que los seres materiales tienen la posibilidad de recapacitar y cambiar. Los seres espirituales ya no. Ya desde el momento en el cual tú eres un ser espiritual, eres ya de esa manera, de la toma de decisión que hiciste, ya no hay vuelta atrás. ¿Y por qué es eso? Bueno, precisamente por el hecho de ser seres espirituales. El ser espiritual cuando toma una decisión ya no hay vuelta atrás, porque ya toma la decisión para siempre. Es como, no sé si yo les hablaba en algún momento, sí, yo creo que les hablé cuando hablábamos de la creación, sobre el frío, el caliente y tal. Cuando un ángel toma una decisión de acercarse a Dios, ya no puede alejarse de él. Pero no es porque no pueda, porque no tiene la capacidad, sino porque ya en la situación donde se encuentra, ya ha tomado la decisión para siempre. ¿Ok? Igual el ángel caído, que toma una decisión de alejarse de Dios, ya no puede acercarse más a Dios. ¿Por qué? Porque está en unas, ¿cómo diríamos? Está en un estado donde ya no puede cambiar de estado. ¿Okay? Ya está en una situación, en un estado espiritual donde ya no puede haber cambio. ¿Okay? Ya tomó su decisión. Entonces Lucifer de esa manera ya no tiene posibilidades para convertirse ni para cambiar. Entonces por eso el espíritu es diferente a la materia. Y por eso los ángeles son diferentes a nosotros, a pesar de que nosotros también seamos espíritus creados por Dios, como los ángeles son espíritus creados por Dios. Pero ellos son creados puro espíritu y nosotros somos creados carne y espíritu. ¿Okay? Vamos a ver una pregunta que hay acá, que es una pregunta de Facebook Live. ¿Por qué Dios manda a su Hijo? En este texto, como implícitamente se entiende que Dios no era el mismo el que padece el dolor. Mira, voy a hacerte la reflexión siguiente. A la hora de enviar al Hijo a la tierra, hacerse carne por nosotros para el perdón de los pecados, Dios había agotado ya absolutamente todas las maneras de poder auxiliar a su pueblo. Recuérdense, Dios había pasado por patriarcas, jueces, profetas, reyes, y nadie había podido guiar al pueblo al conocimiento de Dios. Nadie había podido llevar la palabra de Dios a su pueblo de manera clara. Entonces, de alguna manera Dios toma la iniciativa de hacerse hombre, pero es Él, es Dios. Acuérdense que Dios no podemos decir que lo hizo el Padre pensando voy a mandar al Hijo. No, claro, en la Biblia escuchamos cómo el Padre envía al Hijo, ¿verdad? Pero cuando el Padre envía al Hijo, es el Padre también el que está, porque acuérdense que estamos hablando de un solo Dios, no estamos hablando de tres dioses. Si fueran tres dioses, podemos hablar de un Dios Padre que manda al Dios Hijo. Aquí en este caso no. Aquí en este caso es Dios que Él mismo viene en persona, porque Jesús es Dios. Si Jesús no fuera Dios, entonces sí, estamos hablando de que Dios manda a otra persona, pero es Dios mismo el que viene y es Dios mismo el que muere por nosotros y es Dios mismo el que se hace carne en el vientre de María.
Entonces, no podemos hablar de como Dios que envía a su Hijo a sufrir. No, es Dios que viene a sufrir, acuérdense. Es el Padre también que está en sufrimiento y es el Padre también el que está en la cruz junto al Espíritu Santo y al Hijo. Entonces, es muy difícil poder entender esto porque, claro, obviamente, con categorías humanas, el lenguaje humano es el Padre envió a su Hijo al mundo. Sí, Padre envía al Hijo al mundo, porque obviamente es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace carne por nosotros, pero sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Dios, su misma esencia, naturaleza. Y Dios, cuando experimenta dolor, cuando experimenta cualquier tipo de sufrimiento en la cruz, es Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos hablar de simplemente uno, como si fuese uno solo el que está sufriendo en la cruz, como si fuera una persona, sino que es Dios mismo el que está en la cruz. Entonces, no piensen que Dios envió a nadie, Dios fue el mismo, porque ya había enviado profetas, había enviado reyes, y sin embargo, no habían dado la palabra de Dios clara, no habían educado claramente al pueblo de Dios. Y por eso es que se habla de Dios mismo que viene a la tierra, porque ya no le queda otra alternativa, ya no puede mandar a más nadie, tiene que ir él mismo en persona. Entonces, claro, obviamente la segunda persona de la Santísima Trinidad es la que asume el hecho de llamarse Jesús, pero es Dios mismo el que está en la cruz. Padre, ¿cómo explicar de una manera sencilla a un niño que Jesús murió por nosotros? Porque Dios quiso que su hijo muriera y sufriera tanto en la cruz. Los papás quieren a sus hijos y no quieren que sufran. Muy, muy buena pregunta esta. Esta pregunta me la hizo mi hijo de 7 años recientemente. Sí, yo sé que obviamente ellos, porque ellos, la única manera de entender esto es como el papá de la casa, que es diferente al hijo, como si fueran, que obviamente son dos diferentes, papá e hijo. Pero aquí tenemos que decirle, mira, Dios Padre está en el Hijo. Y cuando viene Jesús, Hijo, a morir en la cruz, es Dios Padre y es el Espíritu Santo que dentro de Jesús también están. Entonces, cuando alguien sufre en la cruz, como en este caso Jesús, no es que Dios lo ha mandado a sufrir, sino que es que el hombre, los romanos, Pilato, etcétera, han hecho que Jesús fuera a la cruz. Ahora, esto que hacen los seres humanos, lo están haciendo por sus pecados, porque ese sufrimiento, la sangre de Jesús en la cruz es la que nos ha limpiado de nuestros pecados, pero no es la sangre del Hijo, es también la del Padre y es también el Espíritu Santo que están en la cruz muriendo. O sea, de esa manera Dios está sufriendo por nosotros. ¿Por qué? Porque pecamos. Cuando cometemos un pecado, Dios está sufriendo por nosotros. Cuando nosotros hacemos algo malo, Dios está muriendo por nosotros. No solamente Dios Hijo, también el Padre y también el Espíritu Santo están sufriendo por eso, por el pecado. No es el Padre. No es que el Padre quiere ver sufrir a Jesús. Es el pecado el que hace que Jesús sufra. Es el pecado el que hace que Jesús muera. Es la culpa de quienes han llevado a Jesús a la cruz. Entonces, de esa manera, ayudarles a entender la Santísima Trinidad, no como tres seres diferentes, sino como un solo ser, como un solo Dios. Padre Humberto, entonces cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Jesús le dice al Padre. Mire, esta es una frase muy interesante. Esta frase que dice Jesús en la cruz parecería como si fuera un hijo abandonado por su padre. Cuando Jesús dice, Padre, y en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo que está es
básicamente reproduciendo un sentimiento interno de un sufrimiento tan grande, que de hecho, cuando Jesús llama al Padre, ni siquiera lo llama Dios Padre, Él le llama Eloí, lama sabactaní. Eloí es una palabra para decir Elohim. Y fíjense que Elohim es un plural. O sea, aquí es interesante entender cómo, y aquí vamos a tratar de como fracturar al Jesús humano y al Jesús divino. El Jesús que está diciendo Eloí, Eloí, lama sabactaní, se está refiriendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se está refiriendo a la Santísima Trinidad. Y no un abandono porque nunca lo abandonó y porque siempre estaba allí, porque obviamente Jesús es Dios también. O sea, no puede decir que Jesús humano al Jesús divino, me abandonaste tú, Jesús divino. No, porque Jesús humano es también el Jesús divino, es el mismo Jesús. Ahora, es un sentimiento humano, o sea, pónganse en la mente de quien es un ser humano, pero que también es Dios, pero desde el punto de vista humano, o sea, está hablando como desde su parte humana, como diciendo, ¿por qué me has abandonado? Yo no quiero, aparta de mí este cáliz. Todo esto que hace Jesús lo hace desde el punto de vista humano. Y lo hace, fíjense qué interesante, porque lo hace al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque le dice Elohim. Elohim es el nombre que se le da a Dios desde el Génesis, cuando en el Génesis precisamente dice, Dios creó el cielo y la tierra. Y allí pues el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas y sabemos que existía la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un Elohim, ¿verdad? Que es como una frase en plural. Entonces, todas estas frases que hace Jesús las está haciendo desde el punto de vista humano, como cuando hace el látigo para sacar a los mercaderes del templo. Recuérdense que en Jesús cohabita el hombre y Dios, no solamente Dios, no solamente el hombre, Jesús, el Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando Jesús lo hace desde el punto de vista humano, desde su sentimiento como ser humano, aparta de mí este cáliz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto lo hace desde el Jesús humano. Porque en la cruz, el dolor hace que Jesús conecte con esa parte humana suya como ser humano que tiene, y obviamente le habla a Dios desde su óptica humana, pero es Dios él también. Entonces, no puede Jesús él mismo, desde el punto de vista humano, contradecir al divino, porque obviamente es también el mismo, pero sí habla desde el punto de vista humano, y sí desde el punto de vista humano puede expresar algún tipo de sentimiento muy humano, como el Jesús lloró, como el que, lo que les comentaba, ¿verdad? Hace un ratito que le dice, Padre, aparta de mí este cáliz. O sea, es un Jesús humano, sufriente en la cruz, que se conecta con el ser de Dios, con el ser de Dios espiritual, para expresar un sentimiento. No porque se sienta abandonado, nunca Dios abandonó a Jesús, pero desde el punto de vista humano, el Jesús humano expresa un sentimiento que es un sentimiento de abandono. No está abandonado, pero sí lo experimenta como ser humano. Y lo experimenta como ser humano porque el sufrimiento es tan grande, es tan fuerte. Fíjese que Jesús está cargando con el peso del pecado de toda la humanidad. Entonces es un sentimiento fuerte, es una situación psicológica profunda. Pero Jesús lo expresa, ¿verdad? De una manera muy humana, muy humana. No está expresando
Jesús como Dios al Padre como si fuera el Padre que lo está... No, es el Jesús humano que habla al Jesús divino, al Padre, al Espíritu Santo. Pero, ¿qué hace Dios? Dios no puede cambiar la historia en ese momento. Dios lo que hace es que acepta, ¿verdad? Esa muerte en la cruz como redención ¿de qué? Del peso del pecado que está cargando Jesús. Padre, por favor, si me puede aclarar sobre el primer pecado, el significado de la fruta prohibida, ¿verdad? Bueno, esto ya lo he hablado con ustedes varias veces, pero recuérdense que no se trata de una fruta. No se trata tampoco de comer una manzana. Eso no es pecado. El pecado es desobedecer a Dios. Dios les había dicho, no coman de ese fruto porque si comen de ese fruto van a abrirse los ojos. De otra palabra, de otra manera, Dios lo que estaba diciendo, ojo, no cometan pecado, porque si cometen pecado, van a perder la inocencia. Y eso es lo que pasó. Cometieron pecado. ¿Qué pecado fue, Padre? ¿Comer una fruta? No, comer una fruta no es pecado. Cometieron pecado. ¿Qué pecado? Bueno, cometieron pecado, se alejaron de Dios, no sabemos. Hay gente que dice, bueno, puede haber sido un pecado sexual. No hay ninguna parte que nos diga que es un pecado sexual. Ha sido una desobediencia a Dios. Y ese es el mayor pecado. La desobediencia a Dios de nuestros primeros padres hizo que ellos se alejaran, perdieran la inocencia y cayeran en pecado, que es el pecado que llamamos pecado original. Pero no ha sido el pecado de comer una fruta, ha sido el pecado de desobedecer a Dios. Y la desobediencia a Dios es la que produce el pecado más grave, porque es alejarse completamente de Dios. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva. Pero fíjense que Dios no los deja solos. Dios se acerca y Dios dice, vamos a reconstruir la naturaleza que ha sido golpeada y manchada por el pecado. Dios no quería que se mancharan con el pecado, pero ellos eligieron mancharse con el pecado. Y nos enseña a ser como Él, humano, ante diversas situaciones de la vida. Claro, 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 muy buena reflexión. Dios nos enseña también, como humano, a comportarnos como humanos. Vean el hecho de Lázaro cuando muere y Jesús se acerca. Eso lo vamos a ver porque como vamos a trabajar el Evangelio de San Juan, vamos a ver también esa parte. Versículo más pequeño de la Biblia. Y Jesús lloró. Jesús, como ser humano, experimentó también muchos sentimientos, muchas emociones. Y eso es lo hermoso cuando Dios se hace hombre, que comparte con nosotros también los sentimientos, las emociones del ser humano. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, ya nos quedan los 15 últimos minutos para los avisos, las últimas reflexiones y tal. Entonces voy a darles mi bendición y los voy a dejar con Vanesita y los demás animadores del instituto. Vamos a ponernos en oración y les voy a dar mi bendición, que quiero que sea extensiva también a todos los familiares de ustedes, a todas las personas que están de alguna manera u otra en sus mentes y en sus corazones, para que llegue esta bendición también a cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.